Bendiciones. Una vez más, les invito a estudiar las Santas Escrituras conmigo. Por favor, agarre pluma, agarre un cuaderno y, por supuesto, la Biblia. Vamos a estudiar. Y la pregunta que siempre se me hace, ¿cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la iglesia perfecta que me garantiza llevarme al cielo? Perfecta pregunta, porque ahora la vamos a revisar. Si yo le pregunto a un maestro de escuela y le digo, ¿cuál es la escuela elementaria que me garantiza que mi hijo se hará un profesional cuando sea grande? Creo que ese maestro me diría, depende de cada alumno, depende de sus padres. Porque la escuela ofrece información que está regulada por un Estado. Pero ningún maestro puede asegurarme a mí un buen resultado académico para mi hijo o mi hija. Es por eso que digo que la Biblia es como un océano profundo y amplio. Y si te pido que te lo cruces todo el océano, te prometo que vas a encontrar peligro, animales y lo más probable que la muerte. Por eso es que te tienes que preparar con un buen guía, con una buena lámpara y un paquete médico para examinarte por si acaso te llega alguna enfermedad. Y ya sabes que te estoy hablando de 2 Timoteo 3:16, la Biblia. Igual los maestros bíblicos ofrecen información que debe ser regulada por la misma santa palabra de Dios y filtrada por cada estudiante según Hechos 17:11. Dice la Biblia que estos hombres recibían la palabra con fervor, con ánimo, con ansias, y escudriñaban la Biblia para ver si este maestro, esta maestra les estaba diciendo la verdad. Ellos se iban a casa a buscar su Santa Escritura y a revisar cada palabra que dice cada maestro. Y dentro del hogar se debe formar el carácter de cada alumno y cada estudiante aspirante a una tierra nueva. Y es la responsabilidad de nosotros hacernos expertos y hacer a nuestros hijos expertos en las escrituras bíblicas. Así como el pueblo de Israel necesitó una nube de día y fuego de noche como guía para llegar a la tierra prometida, a cada fiel aspirante al reino de Dios se le ha suplido la palabra, la Biblia, la palabra de Jehová que ahora tenemos enfrente de nosotros. Y para eso quiero que revisemos una historia. En el libro de Juan, capítulo 3, Jesús estaba hablando con un hombre que se llama Nicodemo. Y vamos a investigar qué fue lo que se platicó. Primero investigamos quién es Nicodemo. Nicodemo era un miembro del Tribunal Supremo Judío, del grupo de los fariseos, del Sanedrín de Jerusalén. Era miembro de un consejo de grupo administrativo formado de 70 miembros que tenían funciones legislativas, promulgar las leyes en carácter, en civil, religioso y judicial, resolvían casos tribunales supremos, pero no tenían poder ejecutivo. El sumo sacerdote era el que tomaba las últimas decisiones. Hay evidencias bíblicas que este grupo era más conservativo y que la mayoría de sus miembros se convirtieron a Jesucristo después que él murió. A lo contrario de los saduceos, que eran un poco más liberales. Nicodemo era como el cuarto hombre más rico de la región de su época. Era como un aristócrata que tenía título de nobleza de reino, como duquesa, por ejemplo, que implica que tenía conexiones o amistades con realeza. Es notorio que su hijo fue el que negoció la entrega de Jerusalén, el rendimiento de Jerusalén, como en el año 70, cuando el templo fue destruido. Entonces era una familia un poco influyente.
¿qué opina Jesús? ¿Qué opina Nicodemo de Jesús? Nosotros sabemos, le dice que tú eres un rabí, que eres un sanador. Rabí, que implica que era un gran maestro, un experto en el tema bíblico. Entonces ahí vemos que ellos, me imagino que Nicodemo se había reunido con su grupo y ellos habían escudriñado, habían examinado a este maestro y ellos habían concluido que él era un rabí, un gran experto bíblico. Jesús como que se molestó con él y le dice, eres el maestro, o sea, el gran maestro, eres el maestro de Israel. Y no sabes lo que te estoy explicando. Él estaba explicando a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y Jesús como que se molesta en el tono de voz, queriéndole decir, Nicodemo, te estoy explicando Biblia, algo que tú ya debes saber. Más o menos le estaba explicando Ezequiel 11:19. Y dice el profeta Ezequiel, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. De cierto te digo, 2 veces le dice estas palabras, como una firmeza, una palabra que implica una promesa firme, te aseguro, te confirmo que esto ya es ley. Que nadie, le confirma 2 veces, que nadie puede ver ni tampoco entrar. ¿A dónde? ¿De qué? ¿A qué se refiere Jesús? Que dice, no vas a poder ver ni tampoco entrar. El cuerpo nuestro está compuesto de cuerpo y espíritu. De la carne que ahora vemos enfrente de nosotros, que se va a quedar en el polvo. Pero lo espiritual tiene que traspasar más allá del sol, al tercer cielo. Y lo que le explicaba Jesús es, no puedes traspasar al otro mundo donde aspiras ir si no naces de nuevo. Ver implica capaz, lo que Jesús le trataba de explicar a este hombre, que no vas a poder ver, como que implica ser capaz de discernir, de entender espiritualmente esta Biblia que tenía enfrente Nicodemo, algo que el hombre natural con que nosotros nacimos, si un hombre natural entra y dice que voy a leer la Biblia y lo voy a entender, no puede lograrlo, jamás. Porque el profeta Jeremías 17:9 nos dice, el corazón es engañoso y perverso más que ninguna otra cosa. Porque para entender el misterio del Evangelio de la cruz se necesita un trasplante de corazón. Y eso es lo que nos dice Ezequiel 11:19. Necesitamos un trasplante, un corazón nuevo. Jesús le explicaba, cuando tengas un trasplante de corazón, nos dice, Él dijo, a vosotros se nos ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas. Estoy leyendo Lucas 8:10. Pero a los demás les hablo en parábolas para que cuando vean, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces Jesús en esta conversación lo que le trata de explicar a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para poder entender los misterios. Si no te hago un trasplante de corazón, Nicodemo, no puedes entender los misterios. Porque te estoy dando Biblia que tú ya debes conocer. Eres maestro de la ley y aún no entiendes, Nicodemo, lo que te estoy diciendo. Y es ahí donde el maestro
llega un poco de molestia a su corazón. ¿Y qué opinaba Jesús de Nicodemo? ¿Qué opina Jesús de tu grupo religioso, de tu secta, de tu dominación? ¿Qué opina Jesús? Veamos qué opina. Mateo 12, 34 es una de su opinión, de tantas que hay. Generación de víboras. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en otra ocasión, en Mateo 23:3 les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Con todos los títulos que este hombre Nicodemo, con todo el dinero que tenía, siendo parte del grupo de los fariseos, esta era la descripción que el maestro les daba en muchos de sus discursos que él tuvo con él. Y en Juan 5, 38 al 44 dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibes. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria los unos a los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y en esta palabra que leí anterior en Mateo, el maestro los compara a ellos a una víbora. Y qué casualidad, porque eso es lo que vamos a ver. La víbora, en el tiempo de Números 21, Moisés, implicaba pecado, implicaba veneno que contaminaba y luego mataba a su víctima. Y ahí, cuando tenemos un problemita, cuando Moisés tiene unos cuantos miles de personas a su cargo en el desierto, cuando iba en camino a la tierra prometida, y las víboras los estaban mordiendo a la gente, al pueblo. Y Moisés toma la responsabilidad de ir a pasar consulta médica con el maestro, con Jehová Dios. Moisés está preocupado por el pueblo, porque el pueblo estaba muriendo. Y cuando él pasó consulta, Jehová Dios le dice: Moisés, esta es la receta, esta es la medicina que quiero que le des al pueblo. Quiero que vayas para atrás al campamento y levantes una serpiente de bronce. Y diles que miren, y cuando la miren, sanarán. Y hasta que leemos el discurso que tuvo Nicodemo con el maestro, no entendíamos este párrafo, porque en ninguna otra parte de la Biblia se explica, hasta que Jesús mismo vino y nos explicó en las palabras que le dijo a Nicodemo. Y allí encontramos el significado perfecto a través de las palabras del maestro.